José. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí, digamos, en el colegio en una nueva actividad. Es la primera que hacemos en el instituto y realmente me complace saludarlos y además me complace presentar, por así decir, saludar a Dino Bertini, al cual tan magníficamente nos ha recibido en Bahía Blanca. Ahora Mirta se va a referir a los antecedentes de Dino Bertini. Mirta, habla vos. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Si bien todos lo conocemos, vamos a hacer la presentación formal con un currículum muy abreviado que me mandó. Bueno, Dino Verdini es abogado, recibido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Sur. Dentro de los antecedentes en cargos docentes, es profesor adjunto por concurso de la asignatura Evolución Institucional del Derecho del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Otros antecedentes docentes en la Universidad Tecnológica Nacional Bahía Blanca, la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública sede Bahía Blanca y el curso de nivel inicial de la Escuela de Formación y Capacitación de la Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores de la Procuración General de la Nación. Otros antecedentes laborales: prosecretario letrado de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Ha efectuado publicaciones y trabajos científicos, participado en congresos y ha sido expositor sobre cuestiones de derecho romano. Es vocal de la Comisión Directiva de la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, ADRA. Un gusto darte la bienvenida, Dino. Ahora el doctor Costa va a hacer una introducción al tema. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos de vuelta? Realmente Dino ha sido excelentemente buenísimo porque nos ha facilitado un currículum muy abreviado, como bien dijo Mirta, porque realmente él tiene muchísimas cosas y todos coincidimos que cuando hablamos de derecho romano en Bahía Blanca y la Universidad Nacional del Sur es sinónimo de Dino Bertini. Eso lo sabemos todos realmente y de nuevo es un placer tenerte. Te hago una pequeña introducción, Dino, porque es costumbre nuestra. Uno de los dos hacemos la presentación y otro hace una pequeña introducción. Vas a hablar del procedimiento que tanto nos fascina y nos interesa a los romanistas, porque se puede decir, y algunos dicen, si el derecho no nace con el procedimiento, antes que el derecho en sí mismo. Fueron muy prácticos y trabajaron muchísimo y elaboraron las normas procesales. Yo, como el tema lo vas a encarar en la época imperial, me detengo en Diocleciano, en el año 284, cuando hace esa reforma tan importante que suprime la magistratura, y ahí se puede decir que, desde mi punto de vista, comienza digamos, el procedimiento, digamos, más moderno, porque aparece el juez en sentido actual, y 200 años después, o 100 y pico de años después, perdón, con Constancio y Constante, que suprimen definitivamente el proceso de fórmulas e imponen un nuevo sistema, digamos. Y existen a veces durante un tiempo sistemas similares hasta que uno se va fagocitando y se va quedando el otro. Bueno, con esto no te quiero robar, digamos, protagonismo, simplemente el viejo sistema de derecho y en juicio y demás, ya en la época imperial va desapareciendo y va quedando el sistema, digamos, extraordinario, conocido así, y a eso ya te vas a dedicar vos. Bueno, esto es mi brevísima introducción. Ahora sí, Dino querido, todo lo que vos... Bueno, muchas gracias Mirta, muchas gracias José Carlos por la invitación, al Colegio Público de Abogados de Capital Federal por invitarme también, y bueno, y a ustedes que han dedicado su tiempo a venir a escuchar una charla de algo tan antiguo y tan moderno como es el sistema procesal de los romanos en la época imperial. Pero bueno, nuevamente agradecerle a la presencia, veo muchos amigos romanistas, y quizás se aburran por lo que vamos a hablar, porque conocen el tema, pero siempre hay gente que no está en el tema y le interesa desde un punto de vista
actual conocer la historia de nuestro derecho procesal. Bien, como adelantaba José Carlos, y muy atinadamente, los romanos hicieron derecho procesal. Para mí directamente, en esa disquisición, si ellos fueron los pioneros de las teorías de los derechos subjetivos, no. Yo iría a fondo y diría que los romanos, si tuvieron algo, era acciones, ¿no? Inventaron el sistema de actuar en justicia que deriva en lo que nosotros hoy conocemos como derechos. Ellos no teorizaron sobre la cuestión si un derecho era previo a esa posibilidad de actuar en justicia, sino todo lo contrario. Para eso vamos a hacer una breve explicación para llegar a la época imperial, donde vamos a desarrollar el tema. Hagamos una introducción para quienes no manejan la temática, y digamos que ya desde la fundación de Roma existía derecho, ¿no? Existía un derecho antiguo, un derecho que también era compartido por otros pueblos, como los griegos, donde la familia tenía un centro de poder, y el padre, o el paterfamilia romano, o quien ejerciera esa autoridad, era quien declaraba el derecho y decía el derecho, por lo tanto, era la autoridad que ejercía el poder. Así, con otras relaciones familiares, luego comenzó a complejizarse esa problemática, y era el rey el que tenía que decidir las controversias entre esos paterfamilias, porque ya no alcanzaba, entran autoridades del mismo poder, de la misma jerarquía. Entonces, era una ciudad pequeña, no nos tenemos que olvidar que ante un lugar geográfico que permita ese desarrollo de justicia, era más sencillo. Después empezó a complejizar, porque al crecer Roma en territorio, eso implicó que el derecho tuviera que adquirir nuevas modalidades, nuevas formas para permitir dilucidar ese tipo de conflictos. Y, como todos sabemos, vamos a encontrar en la ley de las 12 tablas ese primer gran antecedente, que en realidad lo que se sostiene es que lo que hicieron las 12 tablas es plasmar las mores maiorum, ¿no? Las costumbres de los antepasados, aquellas reglas que ya regían la vida de los romanos. Y ahí es donde empezamos a notar que le daban esta importancia que dijimos al principio a las acciones, porque ni más ni menos que las 3 primeras tablas se dedican al procedimiento. Ya eso nos da una pauta de que si alguien quiere destacar la importancia de algo, lo pone al principio. Y los romanos ni más ni menos desarrollaron esta posibilidad de acudir ante una autoridad a reclamar justicia en las 3 primeras tablas. Y las ordenaron, las desarrollaron de una manera muy detallada, si se quiere, en la cual permitían resolver ese tipo de situaciones, de conflictos entre que se daban en la sociedad, de una manera ordenada, limitando la violencia, porque es aquí donde ya aparece, al menos plasmado de manera objetiva, lo que conocemos como el límite a la venganza privada. ¿Sí? Hasta ese momento de la ley de 12 tablas, no se sabe concretamente cuándo, pero existía la violencia ilimitada. Quiere decir que si yo recibía un daño, podía matar a mi agresor, no estaba limitado. Sin embargo, aquí, con la concreción del ojo por ojo, diente por diente, esa ley del talión, que era muy antigua, ¿no? Porque ya estaba en Hammurabi, el código de Hammurabi ya la tenía consagrada. Sin embargo, los romanos la ponen en valor, si se quiere. También tenemos que decir que allí eran los colegios sacerdotales los que tenían una gran autoridad en el llevar adelante la justicia. Eran los conocedores del derecho. Y ese colegio sacerdotal, concretamente el de los pontífices, era el que mayormente llevaba la responsabilidad, porque, como sabemos, no todos eran conocedores primero de la lectura y la escritura, y saber, conocer ese conocimiento tan elevado ya era reservado a muy pocos. Y esa ciencia, precisamente este colegio eran los quienes conocían esas acciones y ante quienes debía acudirse para conocer el derecho y saber cómo litigar. Y como ya adelantaba también José Carlos, decimos, bueno,
ese sistema procesal, que fue el primero que desarrollaron los romanos, fue el de las acciones de la ley, o legis actionis, y va a pervivir por mucho tiempo, ¿no? Ya vamos a ver que ya en las 12 tablas aparece, y como decíamos, van a ser recién abolidas por Augusto de manera tajante en el 17 a.C., pero en esa pervivencia de tanto tiempo tuvieron un gran desarrollo, ¿sí? Aparece ahí, después de los pontífices, va a aparecer el pretor urbano, dijimos, ya en el 366, 367 a.C., como el personaje, digamos, el funcionario, el magistrado encargado de impartir justicia con esa responsabilidad, ese pretor urbano, de decidir controversias entre ciudadanos romanos. Ya a ese ya le vamos asignando un rol a un funcionario para ejercer la justicia. Pero vamos a ver que la particularidad que va a tener este sistema es que quien conoce el derecho y quien delimita la controversia y da la solución, va a ser este pretor, pero él no va a ser el que va a decir quién tiene razón. Ese pretor va, como decíamos, a escuchar al actor, va a escuchar al demandado, obviamente en el periodo de las legis actionis, con palabras sacramentales, sagradas, que debían ser recitadas de manera estricta, bajo apercibimiento de perder el derecho, si estaba mal pronunciado. Y llegado el momento, él iba a decir el modo de solución. Ahora, pasamos de esa primera instancia, que conocemos nosotros como la etapa in iure, o la etapa de derecho, a la siguiente etapa, que va a ser la de apud iudicem, o de juicio propiamente dicho, que va a ser a cargo de un juez que iba a ser designado por las mismas partes. Los mismos actor y demandado iban a designar de un álbum, ¿no? de una lista de senadores en una época, una lista de posibles jueces quienes iban a impartir justicia. ¿Y quiénes eran esos jueces? Pares, pueblo, una persona de la misma línea de esos ciudadanos romanos que tenían un conflicto y tenían que dilucidarlo. Y lo elegían ellos mismos muchas veces, estaban de acuerdo en que tal persona fuera designada juez a los fines de decidir quién tenía razón. ¿Qué pasó después? Bueno, Roma se fue expandiendo, se fue agrandando. Vamos a ver que no alcanzaba, digamos, con este sistema de las acciones de la ley para solucionar conflictos, por ejemplo, que no podía ser utilizado, porque había que ser ciudadano romano para utilizar la legislación. Entonces, ahí va a aparecer en escena el pretor peregrino, ¿no? Allá por el 242 a.C., y se va a implementar otro sistema procesal que va a ser el procedimiento formulario o por fórmulas. ¿Qué pasó aquí? Bueno, nos encontramos con que ese pretor peregrino va a tener que dilucidar conflictos o controversias, pleitos, entre ciudadanos romanos y peregrinos, o entre peregrinos entre sí. Por lo tanto, ¿qué va a hacer ese pretor? Bueno, se va a moldar a lo que ya tiene, lo que solemos hacer todos en nuestras actividades diarias, ¿no? Cuando algo cambia, tomamos lo que tenemos y a partir de ahí construimos. Y precisamente se se montó en ese sistema bipartidario, digamos, de dos partes de procedimiento, y iba a actuar de la misma manera. La particularidad que tiene este sistema del pretor peregrino es que es la fórmula, ¿no? Como todos sabemos, se va a encontrar con una manera de poner palabra sobre palabra esa solución y darle al juez la manera, digamos, toda una línea que debía seguir, una línea lógica que debía seguir para llegar a la solución que él encontrara justa, ¿no? O sea, de acuerdo al caso. Entonces, nos vamos a encontrar un sistema muy similar al anterior, de dos partes, una propiamente jurídica, a cargo de un pretor, antes urbano, ahora peregrino, y una parte de elucidación de quién tiene razón, a cargo de un juez que, como dijimos, era un par, era un juez que venía de ese mismo pueblo, entendido pueblo en el sentido que lo entendían los romanos, no todos eran pueblos, sabemos, ¿no? Bueno, ¿y qué iba a pasar en esta segunda parte, en la etapa apud iudicem? Bueno, se iban a producir las pruebas, ¿sí? Ya sabíamos cómo tenía que dilucidarse jurídicamente, ahora nos falta saber quién tiene razón. Para eso se iban a producir las pruebas, que sobre todo eran testimoniales, después van a aparecer las pruebas documentales, las periciales, la absolución de posiciones también, que hoy las seguimos viendo en nuestros códigos procesales,
y el famoso jure, como es cierto, ¿no? Y vamos a encontrarnos con esa libertad probatoria que se va a producir ante ese juez a los fines de que diga quién le parece que tiene razón y dicte su sentencia, ¿no? El sentir, el parecer, de acuerdo a lo que se había acreditado, iba a dar esa decisión. ¿Y qué pasaba con esa decisión? Esa decisión era inapelable, era inexpugnable, no podía reverse, no existía la apelación por un concepto de que nadie iba a ser superior a ese juez que era un par. ¿Sí? El principio, si se quiere, de soberanía del pueblo, nadie es superior a ese pueblo que emitió esa sentencia. Había algunas posibilidades, y no quiero entrar en esos detalles, de alguna nulidad, de algún planteo de nulidad ante algunas cuestiones, pero yo no me quiero ir a la excepción, sino quiero seguir la regla, el sentido este. Y una vez pronunciada entonces esta sentencia, iba a quedar firme, a eso se refiere. Ese procedimiento, que como decíamos, lo usaba para resolverse conflictos entre ciudadanos romanos y extranjeros, o extranjeros entre sí, también les parece práctico a los ciudadanos romanos, y empiezan a pedir su utilización para ellos mismos. Y ahí, ese proceso formulario, la Lex Ebutia, le da la posibilidad al pretor urbano a utilizar el procedimiento formulario, ¿sí? Entonces, dicen, resuelve los conflictos de manera más fluida, sin que se encuentren sometidos a esos tecnicismos, esas palabras sacramentales, y lo encuentran como una solución práctica a sus conflictos. Como habíamos visto, como ya recién mencionaron, va a seguir vigente hasta Diocleciano, ya en el 284 de nuestra era, y eliminada definitivamente por Constancio y Constante en el 342 de nuestra era, donde ya no pueden utilizarse más, eran contrarias a derecho. ¿Y por qué? Bueno, como vimos recién, hay periodos de coexistencia, ¿no? Como decía José Carlos, tenemos periodos donde acá las cosas no se terminan de un día para el otro, van quedando en desuso, lo que viene es mejor, después va a venir a otra cosa que empieza a utilizarse despacito y el otro cae en desuso. Bueno, eso fue lo que empezó a ocurrir ya con el siguiente sistema procesal. Vamos a ver que estos dos sistemas, sobre todo como vimos recién, el primero en la monarquía y el formulario que tiene auge en la República y dura hasta el comienzo del Principado, o sea, mejor dicho, durante el Principado es utilizado, va a durar hasta que es dejado de lado completamente en la época imperial. Como dijimos recién, estos tres sistemas procesales van a tener periodos de coexistencia y periodos de exclusividad, si se quiere. El de la Legis Actionis, su periodo de exclusividad podemos decir que estuvo al comienzo, si se quiere, en el periodo desde la ley de las 12 tablas hasta, como dijimos, hasta el principio, hasta la llegada del Principado, y van a encontrarse en él básicamente 5 acciones. Vamos a hablar de 5 acciones, 3 que se conocen como declarativas y 2 de tipo ejecutivas. Las declarativas lo que buscaban era declarar el derecho. Declarar es decir el derecho, que era lo que conocemos hoy como, podríamos decir, el reconocimiento de quién tiene razón, qué es lo que ocurre. Bueno, esas acciones declarativas era la primera legis actio per sacramentum, por lo sagrado, era dedicada, se ponía una apuesta destinada a que el que perdía iba destinado a lo sacro, esa apuesta. Iban a aparecer acciones per sacramentum in rem o in persona. ¿Qué implicaba esto? ¿Qué es lo que conocemos hoy? Esa es la base y el sustento, al menos eso sostienen todos los autores y coincido, que es el origen de las acciones reales y las acciones personales. Perdón, los derechos reales y los derechos personales. Las acciones in rem son las que prácticamente las vindicaciones, ¿no? en las cuales se reclama por el derecho de propiedad de una cosa, y las in personam son las condicciones, ¿no? En las cuales se reclaman por derechos obligacionales. Hoy nosotros ahí vemos digamos, el germen de nuestros derechos reales y personales, por lo cual vemos la importancia de este sistema de acciones.
Después había una acción, la que era, se postulaba que haya un juez o un árbitro, estaban destinadas a precisamente las partes querían resolver algún conflicto que podía ser por límites, por ejemplo, por una partición de herencia, una división de un condominio. Entonces buscaban que un tercero sea quien diera la respuesta a la cual no llegaban esas dos partes a ponerse de acuerdo. Y también había una acción de tipo de percondictionen, se llamaba, que era de tipo abstracta. Y a mí me gusta reconocer ahí el origen de lo que se llama los títulos de crédito, ¿no? Porque se ejecutaba directamente al deudor con esa acción. No se tenía que demostrar la causa, era una acción incausada. Por lo cual, ante ese reconocimiento de deuda de parte del deudor, simplemente se ejercía el poder, ¿no? Se lo ejecutaba prácticamente. Y las siguientes dos acciones, eran las que reconocíamos como de carácter ejecutivo, eran las que, cuando decimos, ¿no? El símbolo de la justicia es esa balanza, esa mujer con la balanza, con los ojos vendados, que en una balanza, en una mano tiene ese fiel, y en la otra tiene una espada, porque no vale nada que la justicia diga quién tiene razón, si no tiene luego una espada para hacer valer, ese imperium, ese poder, esa fuerza necesaria para que su palabra sea cumplida. Entonces va a aparecer la acción por la manus inectionem, ¿no? Es la posibilidad de ejecutar directamente al deudor. Pero el deudor, en cuanto a su libertad, en la cual se lo tomaba, y la misma ley de las 12 tablas fijaba toda la reglamentación de cómo debía llevárselo, cómo debía exhibírselo en el foro durante 60 días por 3 veces, y hasta las libras que tenía que tener la cadena por la cual iba a estar encadenada. O sea, eran todos límites, fíjense, todo derecho en la ejecución, ¿sí? De la cantidad de harina que se le debía suministrar si es que los parientes de ese deudor no venían a llevarle comida. Entonces se reguló minuciosamente eso. Y después la otra acción ejecutiva era la de la que conocemos como la pignoris capio o la pignoris capionem, que era la relacionada con la prenda, con la garantía de una cosa sobre una obligación contraída, donde el acreedor iba directamente, esa cosa que estaba garantizando una obligación, podía ejecutarla ante el incumplimiento de la obligación contraída. Como vemos, ya era un sistema bastante completo, donde hay regulación de todo tipo, ¿no? Y no les mencioné, ya desde la citación a juicio, de la cual cómo debía intimárselo, cómo debía traerlo frente al magistrado. O sea, había muchos detalles que estaban previstos ya en la ley de las 12 tablas. Y vamos a ver que ese mismo sistema, como comentamos recién, en el formulario también se replicó. ¿Sí? Se empiezan, lo único que podríamos decir, no lo único, sino lo más importante que se modifica, es ya no utilizar las palabras ciertas, la certa verba de las legis actionis, para ir a la concepta verba, ¿no? Para ir al concepto, que es lo que las partes quisieran hablar. Y precisamente porque no todas las partes hablaban latín. Había conflictos, obviamente, había comercialización entre distintas comunidades, de distintas hablas, de distintas lenguas, y por lo tanto al momento de litigar no tenían por qué hacerlo en la misma lengua. Aquí, entonces, como decíamos, el gran cambio lo vamos a ver en el proceso formulario con el modo de ejecución. Ya aquí no se va a ejecutar tanto a la persona del deudor, aunque hay que decirlo, y esto hay que reconocerlo, que la ejecución de la persona del deudor siguió durante toda la historia de Roma. Continuó. No tenemos tanta constancia que se haya aplicado, pero no fue derogado, digámoslo nosotros en términos modernos. Por lo tanto, existía la posibilidad de ejecutar al deudor. Pero bueno, se hizo, allí fueron, como decimos siempre, eran eminentemente prácticos. A ellos no les interesaba ni vender como esclavo al deudor, sino cobrar. Ni tampoco el famoso cortarlo en partes y repartírselo en tantos acreedores como vaya, sin que sea fraude el hecho de que algunos se lleven una parte mayor o una parte menor, ¿no? Lo que nosotros entendemos como quiebra, podríamos decir hoy. Pero bueno, aquí lo que buscaba era una ejecución de los bienes, y se produce hacer precisamente una venta, la bonorum venditio, la venta de la totalidad de los bienes, para que ese acreedor o esos acreedores pudieran hacerse del dinero que les debía ese deudor. Pero bueno, esto a modo de introducción y que sepamos cómo venía durante, si podemos decir, ya casi 700 años de historia de Roma,
a este sistema que se fue desarrollando, fue creciendo, y la gran riqueza del derecho romano nosotros la encontramos precisamente en este periodo, sobre todo en la del pretor peregrino, o el urbano, si se quiere, cuando aplica el proceso formulario, y ahí tenemos miles y miles de casos resueltos por pretores que enriquecen a nuestro derecho, ¿no? Son los que nos permiten a nosotros conocer ese derecho romano y enriquecernos con él. Pero hay que decir que ya antes, o sea, al comienzo del Principado, ya existía un sistema que se llamaba precisamente así, extraordinario, fuera cognitia extra ordinem, no es un proceso fuera de lo ordinario, fuera de lo normal. Entonces ya nos está diciendo que esto no es lo que se usa habitualmente. Pero sin embargo vamos a ver que eso extraordinario se va a convertir en lo ordinario de aquí a futuro. ¿Y por qué era extraordinario? Bueno, lo extraordinario va a ser primero que no se van a encontrar esas dos partes. Esas dos partes que estaban delimitadas, como dijimos recién, ante el pretor, y luego pasaba al juez. Omití decir, y acá vuelvo a traerlo, que cuando se producía esa demanda y contestación se iba a formular la litis contestatio. La litis contestatio es la traba del pleito, lo cual establecía qué era lo que debía fallarse. ¿Sí? Y hoy también lo usamos, ¿no? Es decir, desde el momento que está trabada la litis, están las pretensiones de las partes, de las cuales ese juez no va a poder fallar ni plus petita, o sea, ni más allá de lo pedido, ni infra petita, ¿no? No puede fallar ni arriba ni abajo de lo que se pide. Si uno consiente en que debe 100 y el otro dice le debe 1000, bueno, el juez va a decir si le debe 100 o a 1000. No puede decir ni 50 ni 2000. Entonces, eso es el principio lógico que ya establecían ahí. Pero bueno, aquí este procedimiento que nació, primero, para solucionar, ¿por qué era extraordinario? Era en cuestiones en las cuales se demandaba al Estado, donde el Estado contraía obligaciones. Claro, no lo ibas a demandar ante un juez popular, digamos, porque ya ahí no se reconocía la igualdad del Estado con el particular. Distinto era un conflicto entre particulares. Entonces, ese juez pasaba a ser uno que ya estaba fuera, era una justicia, llamémosla hoy, administrativa, donde el encargado de dar solución a ese conflicto iba a ser parte también. Entonces, ese principio que hay a cierto tipo de litigios, y también se empezó a utilizar esta posibilidad en las provincias, donde los gobernadores se les asignaba la posibilidad de tener todo el control, de decir la solución jurídica y ser los jueces. Algo que era extraordinario, como dijimos, viene el Principado, y ya dicen, bueno, este es el sistema procesal que va a empezar a desarrollarse. Va a empezar, ¿por qué? Y en línea con el sistema, la forma de gobierno que empieza a desarrollarse, que va a tener su auge en el dominado, ¿no? En el 284, y establece un sistema estatal. Ya la justicia pasa a ser una función del Estado, deja de ser un problema entre particulares que puede ser resuelto entre particulares. Se expropia el conflicto de los particulares porque al haber un conflicto entre particulares hay un conflicto que tiene que ser solucionado por el Estado. Hay una manera de absorber, se hace esponja ese Estado. Para lo cual comienzan a buscarse jueces funcionarios. Ya no vamos a necesitar un juez que se lo designe para una situación y luego abandone el lugar, sino que vamos a tener una persona que trabaje de juez. Y obviamente ello trae aparejado el advenimiento de la burocracia, ¿no? De una organización para resolver conflictos, resolver problemas que cada vez eran mayores. Como decíamos, ya en el 342 se terminan las posibilidades de usar las fórmulas, por lo tanto queda como único sistema la cognitio extraordinaria, y a partir de entonces desaparecen las legislaciones y la acción de la ley, el procedimiento formulario. Y este sistema en adelante es el que empieza a utilizarse. ¿Y qué particularidades tiene? Bueno, primero, y aquí del Colegio de Abogados me van a agradecer, aparecen los abogados como aquellos que necesariamente tenían que actuar, porque si no, ya las partes podían representarse solas, hasta ese momento actuaban ciertas personas por nombre propio, digamos. Y en cuanto a la citación, que antes iba a la misma parte a buscar a su demandado e invitarlo o hasta traerlo por la fuerza ante el magistrado, el día del comicio o ciertos días específicos
previsto para estas situaciones. Ahora no. Ahora, ante la demanda presentada a este juez funcionario, el juez funcionario tenía un subalterno, un empleado, que iba a notificar esa demanda, y se llamaba ujier. Ujier se llamaba ese empleado encargado de notificar esa demanda al demandado. Después, ¿qué pasaba? Bueno, y ahí, una vez que venía ese demandado y contestaba, ¿no?, por con ese libelo de emplazamiento, que era una carta, una nota en la cual hacía su demanda, era contestada por parte del demandado, y a partir de allí, lo que era la traba de la litis contestación, ya quedaba medio oscura, porque no era el paso la siguiente etapa, porque ese mismo juez va a ser el encargado de recibir la prueba. Y no solo eso, también podía producir prueba, que no era ofrecida por las partes, o sea, tenía un sistema más inquisitivo, si se quiere, donde el cual el juez ya participaba activamente, no de manera pasiva. Entonces, allí también se producían estas pruebas, como dijimos, la testimonial, la documental, todas aquellas que vimos, y finaliza con los alegatos de las partes, ¿no? Los alegatos es donde cada cual da la interpretación de aquellas pruebas producidas y de cómo favorecen a la posición de cada uno. Y obviamente ese mismo juez va a ser el encargado de dictar la sentencia con los mismos caracteres anteriores. Aquí se agregan, obviamente, al haber abogados, necesariamente van a tener que cobrar por su trabajo producido, si las expensas judiciales son parte de la condena al que pierde, ¿no? Las costas y costos. Y aquí aparece algo un poco distinto, que es la posibilidad de que esa sentencia sea revisada por un superior. Si nosotros pensamos, como era en la época monárquica y republicana, que la justicia es popular, es de línea, no hay nadie, como dijimos antes, que sea superior a ese pueblo. Sin embargo, al ser una justicia vertical, jerárquica, sí van a aparecer las instancias y por lo tanto esa decisión puede ser revisada por alguien superior, ¿no? Eso a través de un recurso que se llamaba apelatio, o recurso de apelación, y permitía que a un superior, o sea, se le devolviera la jurisdicción a ese superior para que revisara esa decisión. Aquí, a grandes rasgos, y para no abusar de su paciencia, lo que se refiere al derecho romano, y ahora intentamos hacer una comparación, si se quiere, con el Código Civil y Comercial de la Nación, a los fines de traerlo hacia nuestros días en estos sistemas procesales de procedimiento que vimos y nuestro rito nacional actual. Bueno, como lo que hemos visto, quienes actúan, sobre todo abogados de la matrícula y trabajan con el Código Nacional, verán que hay similitud en muchas de las cuestiones que venimos hablando. Podríamos hablar desde los litisconsorcios que existen, la posibilidad de que haya partes litigando en conjunto, la legitimación procesal de las partes, también son contempladas en nuestro código, pero sobre todo vemos que el mismo modo que tenía en Roma de actuar en la época imperial, sigue estando hoy. Primero, podríamos empezar desde la citación que quien hace la oficina ante cual se presentan las demandas ante el juez, digamos, y el juez ordena, es el empleado, se llama ujiería, ¿no? En las cámaras federales sigue existiendo la ujiería, que es la oficina de mandamientos y notificaciones, pero se sigue llamando igual. El oficial notificador firma ujier. Después, los plazos procesales. Bueno, hay que decir que existen, de hecho, muchos de los plazos procesales imperiales los seguimos utilizando hoy en día. Desde la apelación podemos utilizar 5 días, o un recurso extraordinario de 10 días, hasta ni hablar el plazo inexistente para resolver que tienen las cortes. Todos los jueces tienen plazos menos la corte. Todos tenían plazos para resolver menos el emperador. Entonces, encontramos grandes similitudes en eso. Bueno, en el caso, como decimos, donde se produce la aceptación por parte del demandado de la presentación del actor, se produce el allanamiento. Bueno, hoy
precisamente el allanamiento en el 307 está previsto del Código Procesal. La etapa probatoria, también hay una similitud entre 360, el 485 y el 499, donde vemos esos momentos procesales donde prácticamente son similares a la época imperial. Podemos decir que ocurría a veces en Roma que el demandado, intimado debidamente, no concurría. Bueno, si estaba legalmente citado, ¿no? Y no venía, en los comienzos, en las legislaciones y acciones de ley no había proceso en contumacia, pero en la época imperial podía ocurrir que sí se lo condenara si estaba debidamente notificado, ¿no? Y no desea concurrir. Aquí en nuestro código también se le da la posibilidad de que en caso de ausencia haya una representación del defensor oficial, y en el caso para evitar la violación de ese derecho de defensa. Y también podemos decir que, como sosteníamos antes, que los plazos, y vuelvo a los plazos porque son muy importantes, utilizamos las mismas cantidades de días. ¿Qué tenemos que decir ahora de esta similitud que nos encontramos? Bueno, la primera interrogante que se nos plantea es ¿en qué sistema, qué establece nuestra Constitución Nacional como forma de gobierno? Bueno, nosotros decimos, vivimos en una república, vivimos en un sistema republicano, con división de poderes, vivimos en un sistema que no es imperial, precisamente. Entonces, ahí se nos viene la primera inquietud, es decir, ¿por qué? Si recién vimos que un sistema republicano es esencialmente popular, y un sistema imperial es esencialmente funcionalista, verticalista, con una cabeza que es el emperador, que baja línea, digamos, y termina resolviendo los conflictos, ¿por qué nosotros tenemos un sistema de procedimiento imperial? Entonces, nada, esto es una inquietud, es una pregunta que me hago recurrentemente, y sobre todo preguntarme si muchos de los problemas que tenemos hoy en la justicia, y quienes estamos aquí, trabajamos todos de una u otra manera con la justicia, no se deben a que tenemos como sistema de procedimiento uno nacido para otra forma de gobierno que no es la que tenemos. Bueno, quedo a disposición, muchas gracias por su atención y muchas gracias por su presencia. Bueno, querido Dino, muchísimas gracias, la verdad te felicito por el tiempo, porque nos ubicaste, digamos, de un modo necesario para los que no están, los abogados de la matrícula que no están en el tema, como también para nosotros, recordarnos, digamos, todo el sistema procesal. E incluso has dado ideas propias en distintos temas. Vi que aportaste tu propia opinión, y eso vale mucho. Y la verdad, lo de Ujier, la Corte, no hace mucho yo recibí una notificación de una Corte, perdón, de un recurso, y me lo trajo el Ujier, o sea, firmado el Ujier, y yo me quedé al principio, después rebobiné y dije, no, la Corte no puede traer un oficial notificador, y es el Ujier, o sea, siguen de esa... tuve la banalidad de pensar que venía el Ujier porque me la traían a mí, pero no, pero después me di cuenta que era la Corte que utilizaba el Ujier. Broma aparte, pero es así, sigue utilizándolo. Realmente, ahora vamos a pasar a algunas preguntas, pero antes que me olvide, quiero agradecer muchísimo a los colegas extramuros, a los colegas que siempre nos acompañan, a Mirta, a mí y al instituto, a todos, Haroldo Gabernet, titular en La Plata, Caimani en este momento, que es de Bahía Blanca, Lorena Galoni de La Plata, Del Agua, que lo he visto, que es de La Plata, Sandra de Lomas, y Boloski de Lomas. No, de José Cepas. Entonces, agradecimientos a ellos,
Perdón si me equivoqué o me olvidé de alguien, pero es lo que yo vi, y agradecimiento a la gente del instituto y abogados de la matrícula a los cuales se han acercado. Entre ellos mi esposa, que le llamó la atención, nunca viene, pero esta vez le llamó la atención, la doctora Milanesi, de que hablabas vos y quiso decir de qué habla, y bueno, y se anotó y se inscribió. Bueno, eso habla del interés del tema. Bueno, te haría una pregunta. ¿Vos asimilarías, y después paso al que quiera hacer preguntas, yo antes que me olvide, el juicio por jurado sería más popular? ¿Vos lo verías así? A diferencia de este sistema más conservador, por si así lo querías decir, que es aparentemente o más señorial el que decís que impera. ¿Sabés algo de eso? Digamos, en el sentido, ¿podés decirnos algo de eso? Mira, yo lo que creo es que si nosotros deseamos tener una justicia republicana, y nuestra Constitución Nacional por 3 veces menciona el juicio por jurado, si bien sabemos todo que relacionado con la parte penal muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de juicio por jurado pensamos en penal, pero artículo 24, el 75.12 y el 118 hablan del juicio por jurado. Ya nuestra Constitución, 1853, nos está proponiendo que ese es el camino. Ya pasó un buen tiempo y hay poco de esto, no se escucha poco de justicia popular o justicia por jurado. Digamos, a nivel provincial, te voy a hablar de provincia de Buenos Aires, porque también en Bahía Blanca conozco cómo funciona aquí. Sí, la justicia por jurados funciona a pedido, digamos, el imputado puede pedir, es un derecho. Entonces dicen, o sea, acá se planteaba diciendo, yo quiero ser juzgado por un jurado, porque la Constitución lo dice y se tuvo que implantar por eso, por pedido de ciertas personas que deseaban que no fuera un juez funcionario, sino el juez popular. ¿Es difícil? ¿Es caro? Bueno, veremos si merece la pena y si puede en todos los casos terminarse por jurado. Y que de hecho el que termina pidiendo el juicio por jurado es aquel, por ejemplo, voy a hablar de ejemplos generales, no todos los casos, en los cuales la población hubiese hecho lo mismo. Hablamos de un caso de defensa propia, que quizás hay un exceso de legítima defensa, o algunas cuestiones que quizá un juez lo condene y un jurado no. Y lo vemos, ¿no? En la práctica, en estos casos de condena. En lo civil y comercial, se está implementando ya desde el 2012 en la provincia de Buenos Aires un sistema de oralidad y publicidad en los juicios civiles. No todos los juzgados es obligatorio, sino es por adhesión. Aquí en Bahía Blanca ahora tenemos actualmente 3 juzgados, de los 8 que han ido en ese sentido. En La Plata hay, quizá Lorena o alguien de La Plata conozca más del funcionamiento, porque empezó ya en el 2012, Rinaldi ahí también va a aportar mucho de eso. Entonces, la posibilidad, pero eso es una oralidad que no es popular, ¿se entiende? Es la posibilidad donde se hace un debate tipo justicia laboral, podríamos decir. En Córdoba también, me consta, y no quiero pecar teniendo seguramente algunos cordobeses por aquí, quizá ellos puedan aportar más, pero también se hace justicia oral. También tenían conocimiento, y quizá lo pueden ratificar en Córdoba, que había un jurado escabinado, era como un juez funcionario y 2 populares que iban a decidir la sentencia, ¿no? No eran jueces legos, sin embargo, acompañaban a ese juez funcionario y dedicaban su tiempo para decidir la situación. ¿A qué voy? Es involucrar al pueblo, porque después vos no le podés echar la culpa a otro. ¿Entendés? Cuando sale una sentencia absolutoria del jurado popular, no sale la gente a decir, qué barbaridad lo que hicieron. Ahora un juez llega a absolver a alguien y sí. Entonces es una manera de involucrar al pueblo. Si vos me decís, ¿cómo hacemos para meter en la justicia civil y comercial al pueblo o en los laborales? Podemos discutirlo y de qué manera, y hay procesalistas que se dedican a esto exclusivamente y pueden aportar. Pero el tema es pensarlo desde el sistema institucional que tenemos, la forma de gobierno. Pero bueno, seguramente Rinaldi, si ustedes le dan una palabra, nos va a ayudar. Bueno, no, ¿qué tal? Primero quería felicitarlo a Dino porque fue una exposición brillante. En 40 minutos metió todo el derecho procesal romano, lo cual es una maravilla.
lo cual es una maravilla. Yo tardo 2 clases en explicarlo a los alumnos, pero bueno, es cuestión de tener poder de síntesis. No, simplemente una acotación con referencia al juicio por jurado. El juicio por jurados en nuestro país es con juicios penales, no son juicios civiles. Y en Roma estamos hablando de juicios civiles, de procedimiento extraordinario y de juicios civiles. Y otra cosa con referencia al nacimiento del procedimiento extraordinario. El nacimiento del procedimiento extraordinario se produce en las provincias, no se produce en la ciudad, en Roma. ¿Por qué se produce en las provincias? Porque en el procedimiento ordinario romano, las partes tenían que estar presentes. Y en las provincias, un señor de Sevilla, que le vendía vino a un señor de Barcelona, digamos así, no podían estar presentes en un juicio. Entonces, si el señor de Sevilla tenía un reclamo que hacer, le mandaba al gobernador, que estaba, no en Madrid, porque no existía Madrid, pero que estaba en el centro de España, le mandaba al gobernador un proyecto de fórmula. Yo tengo acá un proyecto de fórmula. Yo le envié 50 barriles y quiero que me pague 50 barriles de vino. Y él me dice que recibió 20 barriles nada más y me quiere pagar 20. Y yo le envié 50. Entonces el gobernador no sabía qué pasaba y le mandaba ese proyecto de fórmula del de Sevilla al de Barcelona. El de Barcelona al de Sevilla decía, yo recibí 20 barriles porque me dijeron que durante el viaje se habían roto 30. Yo recibí 20, así que voy a pagar 20. Le hacía otro proyecto de fórmula. Entonces el gobernador se veía con 2 proyectos de fórmula. Y dice, ¿qué hago ahora? Le voy a dejar a un funcionario mío que me diga qué proyecto de fórmula uso. Y el funcionario decía, bueno, a ver, dígame, ¿por qué usted dice que es este proyecto de fórmula? Por tal motivo, tal motivo, tal motivo y tal prueba. ¿Y usted? No, yo porque tengo tal prueba y tal prueba. Ah, bueno, muy bien. Yo digo, mira, hay que usar este. Y entonces le decía al gobernador, use este proyecto de fórmula. Con lo cual, si reemplazamos proyecto de fórmula A por demanda y proyecto de fórmula B por contestación de demanda, tenemos demanda en contestación de demanda, uno que decide que no es el propuesto por las partes, que es un propuesto por el gobernador, digamos así, y tenemos la sentencia final. Aparecen los abogados, como vos dijiste, porque para hacer el proyecto de fórmula, este señor no tenía la más pálida idea cómo hacer el proyecto de fórmula. Y este señor tampoco tenía un proyecto de idea cómo hacer el proyecto de fórmula. Y entonces decía, bueno, hay que consultar con alguien. Y ese alguien al cual consultar, había que pagarle. Y este alguien era un técnico en materia de derecho, es decir, un abogado. Esto es el inicio del procedimiento extraordinario, que después, mientras tanto en Roma se seguía utilizando el procedimiento ordinario. El extraordinario se impone después en Roma cuando los emperadores empiezan a designar pretores especiales para algunos casos especiales. Y estos pretores especiales para algunos casos especiales, cuando dan sus fórmulas, hacen los proyectos de fórmula ellos. Y entonces comienza a trabajarse en un procedimiento extraordinario en Roma. Finalmente, todo Roma, provincia y capital y ciudad de Roma, digamos así, utilizan el procedimiento extraordinario. Y al poco tiempo queda eliminado el procedimiento ordinario, porque el procedimiento extraordinario se impone por muchos motivos, fundamentalmente porque aparece la apelación. ¿Por qué no había apelación en el procedimiento? Y con esto termino, por supuesto. ¿Por qué no había apelación en el procedimiento ordinario? No había apelación porque las partes habían elegido al juez. Entonces, si yo elijo al juez, yo no puedo decir, este juez se equivocó. No, no, usted lo eligió, señor juez. Usted lo eligió. En cambio, cuando el juez lo elige otro, lo elige el gobernador, por ejemplo, yo puedo decir al señor gobernador, señor gobernador, mire, este juez que usted puso se equivocó. Corríjalo usted. Corríjalo usted. Entonces el gobernador lo corrige, digamos así, o confirma la sentencia, y ahí tenemos el sistema de apelación. Si el gobernador, en algunos casos, si el gobernador tampoco me da la razón, puedo hacerle un reclamo más arriba, pero eso ya son casos especiales. No, perdón por el tiempo que demoré, discúlpenme. No, muchas gracias, muchas gracias. Siempre, claro, profesor Norberto Rinaldi, y obviamente la contribución aporta muchísimo a esto. Y sí, lo conciso en realidad fue como dice usted, profesor, aquí intentamos dejar de lado muchos detalles
que dice uno cuando uno se va por las ramas que en realidad es lo mejor, encuentra los frutos, pero a veces el tiempo nos limita a tener que acotar a muchas cosas y dejar de lado. Si quiere estudiarlo bien el tema, yo le recomiendo un libro que está acá, de un profesor que se llama, a ver, José Carlos Costa, ahí en las páginas, le hacemos el chivo al profesor Costa, que no, realmente trata muy bien el tema del procedimiento, no, pero tenemos muchos libros, obviamente, los grandes maestros hemos estudiado a Di Pietro y a otros tantos que han estudiado este tema, y bueno, uno simplemente no investiga. Yo no soy un investigador del derecho, soy un divulgador del derecho romano. Acá yo veo presencia de verdaderos investigadores, de gente que se mete en el digesto y le encuentra la palabra justa y encuentra la fuente, ¿no? Simplemente uno intenta divulgar esto que otros, somos los Salieris, ¿no? De Mozart, soy uno de los Salieris. Y a ustedes le agradezco toda su contribución. Creo que maestro sería Gialoja en todo caso, o sería el venezolano Cuenca, que realmente ha escrito sobre procedimiento y mucho. Lo mío simplemente fue un aporte, te agradezco mucho, pero no. Gialoja sí es el grande, digamos. Gracias, Norberto. El procedimiento siempre aportás cosas en todo, pero el procedimiento es una de tus debilidades y realmente es muy interesante lo del nacimiento ahí en las provincias, ¿no? Es muy interesante porque todo el mundo tenemos la idea que siempre de Roma para los otros lados y realmente de las adyacencias fueron al centro, ¿no? Es muy interesante. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Alguien más quiere decir algo? La idea es esa, mientras tengamos un poco más de tiempo. Esto es, Dino me lo dijo incluso, yo lo que quiero es que entre todos después hagamos así una charla generalizada. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Quiere decir? Con todo gusto, el colegio nos permite realmente esa libertad en cuanto a que todos podamos dar nuestras opiniones. Realmente, bueno, si no hay nada más, entonces es importante el tema de procedimiento, porque la palabra lo dice, proceso de caminar, el proceso, si digamos, ir hacia un fin, ¿no? El rito es importante, es importantísimo. Yo hace poco, 4 o 5 días, tuve una audiencia virtual, ahora sabemos todo que es todo virtual, y compareció el juez laboral porque la actora estaba en Misiones. El juicio tramitaba acá, yo venía por la demandada, y se llegó a una conciliación. El juez quiso estar presente justamente para cerciorarse del arreglo, que la actora estuviera de acuerdo y demás, y en un momento dado el otro colega le dijo su señoría. Correcto, yo hubiese hecho lo mismo. Y el juez dijo, no, pero eso ya es arcaico, no hace falta que digan su señoría, tu. Pero a mí me parecía que es correcto. Yo no dije nada. Me mordí la boca, siempre soy de hablar, me mordí la boca. Pero en realidad, el rito o el llamar vuestra excelencia a la Cámara o a la Corte, es decir, esas pequeñas cositas son pavadas, pero forman parte del rito. Es decir, ese rito obliga a las partes a mantenerse en ese cauce, cada uno a hacer valer su derecho dentro de pautas claras y de alguna manera objetivas para todos. O sea, eso es el procedimiento. Si no, sería un desmadre. O sea, desmadre. Cada uno hace lo que quiere, como quiere, hasta prepotea. Entonces, tenés un plazo para ofrecer prueba, un plazo si hay que ampliar o no, los plazos que te va dando y que se te permite. O sea, dentro del procedimiento se permite todo. O sea, fuera del procedimiento, salvo que el juez habilite algo, o a veces cuando salen esas sentencias que son pretorianas, que dicen una decisión pretoriana, porque se escapa a todos los canones de código o hasta de procedimiento, que sale de eso. O sea, a eso voy, ¿no? Que el procedimiento era importante, ellos se dieron cuenta de eso. O sea, cómo estar a derecho, o sea, que tenían que estar. Eso es lo que a mí siempre me fascinó, y siempre he leído todo lo que he podido, y siempre rescato un trabajo de Ambrosioni, ahí de la Universidad de La Plata, de una de las revistas,
que también trabajó en otro artículo en esa revista, el maestro Di Pietro, y él hablaba y hizo un mini tratado de procedimiento realmente, somos 70 páginas, 60 páginas hablando de procedimiento, o sea, entonces, y Ambrosioni se puede decir que fue un grande, ¿no? Entonces, siempre llamó la atención el procedimiento, el estar a derecho, o sea, eso es importante y realmente es el tema que nos convocó hoy. Agradezco a todos los que están acá presentes, a vos por tu tiempo y tu generosidad y estar aquí, a todos, los de extramuros y los que están aquí internamente del instituto, que hay mayoría, también muchos profesores de Derecho Romano de acá, de Buenos Aires, y hay gente de la matrícula. Bueno, realmente es un número lindo, porque siempre con Mirta hacemos una especie, vendrá gente, no vendrá gente, y Mirta me dice, hoy va a venir mucha gente, y esta vez ganó Mirta porque realmente tenía razón, vino mucho público a acompañarte. Bueno, Mirta, ¿querés decir algo más? ¿Hacer el cierre? No, simplemente reiterar el agradecimiento a Dino, que desde la invitación siempre estuvo súper dispuesto, y realmente fue muy, muy agradable escuchar su exposición, una excelente exposición, y bueno, un gusto vernos, después que nos recibió también en mayo en Bahía Blanca, un gusto recibirlo aunque sea virtualmente, en la sede del colegio y para que dé esta conferencia. Así que muchas gracias, Dino, y un cariño grande a todos los que están presentes por haberse sumado y haber participado. Y si me permitís, será también, hasta la próxima evento. Me despido agradeciendo nuevamente tanto a José Carlos como a Mirta por la deferencia de invitarme al Colegio Público de Abogados, y sobre todo a quienes vinieron a participar, a contribuir con su presencia, que es muy importante, ¿no? Como decía Mirta, estar solo no está bueno, pero que podamos compartir entre nosotros, y especialmente a mi maestro de Derecho Romano, que Haroldo sigue siendo mi maestro, el que me inoculó con la vacuna del Derecho Romano, y bueno, y aquí está quien me trajera por este mal camino. Así que, bueno, gracias a todos y a todos los amigos, ¿no? Porque los veo todos, a Diego, Susana, Lorena, Hugo, Anabela, muchos amigos, Eduardo, bueno, no lo voy a nombrar a todos porque no aparecen todos en cámara. Gracias a ustedes nuevamente. Bueno, muchas gracias. Y gracias al colegio también por permitirnos, y les deseamos a las nuevas autoridades también un éxito, ¿no? En su gestión, que sea buena para todos los abogados. Bueno, gracias. Adiós.